Buenos días, bienvenidos a nuestro debate entre el derecho y la política social. Queremos hoy plantear una discusión sobre cuál es la política social que Colombia tiene para que vivamos la vejez de hoy y nuestra vejez de mañana. Agradecemos a todos y todas las personas que nos acompañan, a nuestros panelistas, a la doctora Melba Leaño, asesora de política social para el envejecimiento y la vejez de la Secretaría de Integración Social, al profesor César Giraldo, doctorado en Economía, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, y al profesor Oscar Roena, quien actualmente es profesor de la Universidad de Rosario y coordina el Observatorio de Equidad para el Envejecimiento y la Vejez. Y a la profesora Elisa Ducé, que dijo que se hacía en primera fila, pero que es una de las personas que más ha trabajado en nuestro país por las personas, tanto los jóvenes, los viejos, los niños, y quien más sabe el tema del envejecimiento y vejez. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer una pequeña introducción en la cual no me voy a demorar mucho, pero que nos permite introducirnos al debate. Algunos elementos en el plano internacional sobre el tema de derechos fueron recogidos en el año 1982 en el Plan Internacional de Viena. Este es un hito importante porque es el primer plan internacional que se hace para el envejecimiento y la vejez y promueve la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. En el año de 1991, la Organización de Naciones Unidas promulga los principios para proteger a las personas mayores. Esos principios pueden resumirse en 4. La participación de las personas mayores, entendida como una participación individual y como una participación colectiva en las comunidades, el autocuidado, la autorrealización y todo el tema de la independencia. En el año 2002, la Asamblea Mundial de Madrid recoge nuevamente la necesidad de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales para las personas mayores, y en el año 2010 se lanza la necesidad de tener una declaración específica de derechos humanos para personas mayores. Esta declaración tiene diferentes controversias. Una de ellas es que si viviéramos en un mundo donde todos somos semejantes, no requeriríamos políticas diferenciales. No obstante, sabemos que la vejez ha sido invisibilizada a lo largo de nuestra historia. A nivel regional es importante el Protocolo de San Salvador, 1988, reconociendo que Colombia formó parte de los países que se comprometieron a garantizar los derechos para las personas mayores, y ya vamos a ver cómo está el cumplimiento de nuestro Estado colombiano. Y la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que en el año 2002, en el informe para maltrato de las personas, refiere que el maltrato para las personas mayores no se elimina si estas no tienen alimentación, vivienda, seguridad, acceso sanitario y el compromiso del Estado, la sociedad y la familia. Bien, una mirada rápida a Colombia. Estas pirámides poblacionales lo único que quieren mostrar es cómo tenemos en Colombia también un envejecimiento poblacional que se ha llamado envejecimiento acelerado, porque si recordamos las sociedades industrializadas, por colocar algún adjetivo, empezaron su proceso de envejecimiento a finales del siglo XIX, y en nosotros, las sociedades más llamadas subdesarrolladas, adjetivo que nos han impuesto y hemos aceptado, empezamos a finales del siglo XX con, digamos que cifras más en el siglo XXI. Ustedes pueden ver el promedio nacional de esperanza de vida, 73 años, 73.23 según cifras DANE, y el promedio de regiones como Chocó, 63 años. Entonces, es solamente para mostrar que el envejecimiento no es algo homogéneo y que tenemos aún regiones donde ni siquiera alcanzamos los promedios esperados de esperanza de vida. La situación actual de las personas viejas la podríamos resumir en 3 grandes tópicos. Primero, la inseguridad económica. Se dice que cerca del 20% de la población mayor de 60 años tiene una pensión. No obstante, un alto porcentaje de estas personas viven con menos o un salario mínimo. Más del 36% de la población forma parte del mercado laboral de la población mayor de 60 años sin ningún tipo de seguridad social. Se cree que el 10% de la población de nuestras personas mayores de 60 años en Colombia se encuentra en estado de indigencia. Y
Finalmente, en una revisión que hicimos, que no hemos terminado, por eso el dato está solamente hasta el año 2000, el 25% de las tutelas que fueron revisadas por la Corte Constitucional son por violación al derecho de la pensión. No llegada a la mesada pensional, no indexación de la pensión, entre otras. A eso se suma un porcentaje interesante que próximamente esperamos compartir con ustedes de las personas que han perdido todo su patrimonio con las llamadas crisis de los bancos y con las llamadas pirámides como DMG y otras. Con relación a salud y servicios de salud, las personas mayores reportan los peores índices de salud. Esto no es algo natural, o sea, el envejecimiento no se asocia ni a discapacidad ni a enfermedad. Al contrario, la discapacidad se presenta según las condiciones de vida que las personas viven. Según la encuesta de Profamilia 2005 y 2010, las personas mayores de 60 años presentan una serie de barreras para el acceso a servicios de salud, entre ellas barreras económicas, gastos de bolsillo, barreras culturales, creencias, formas de no comunicación con las personas mayores y, lo más importante, una inequidad estructural del sistema de seguridad social en salud. Si ustedes recuerdan, hace 2 años se dijo que el plan obligatorio de salud se iba a igualar, subsidiado y contributivo. Hace 15 días se sacó parte de Victoria que se va a igualar para las personas mayores, pero aún es totalmente incierto de qué igualación y de qué calidad de la que se está hablando. Y el tercer puntito son las redes sociales. Entonces tenemos cambios en la estructura familiar, las familias también están envejeciendo, también tienen formas de comportarse diferentes, y el informe de Forense del año 2005 y del año 2010 nos muestra unos signos muy importantes de alarma. La mayor tasa de violencia intrafamiliar, casi el 40%, está relacionado con personas mayores. Las muertes violentas en el año 2009 de las personas mayores, el 21% son homicidios, y los suicidios vienen en ascenso. Tenemos que el 7.4% de las personas mayores a las que se hizo necropsia en el año 2010 presentaron un suicidio. Con este panorama nos quisimos hacer esta pregunta: bueno, ¿cuál es la política de Colombia para afrontar la situación del proceso de envejecimiento poblacional, más llamado envejecimiento poblacional, y de la vejez actual? Dividimos de una manera esquemática la política. Un sistema general de seguridad social privatizado que le apunta al ahorro individual y que no amplía coberturas. Una asistencia focalizada que se ha inscrito en el concepto de marco de manejo social del riesgo, pero que para las personas mayores se expresa como unos subsidios que no representan el 11% del salario mínimo mensual vigente, con unas coberturas inferiores al 10% de la población objetivo, y ya dijimos que era focalizada, pero con unos costos de transacción financiera que se estiman para el 100% de las transacciones que se hacen entre el 3,4% y el 6% de los recursos. Y en tercer elemento, una política de emprendimiento para la vejez. Esta política de emprendimiento para la vejez apunta a la búsqueda de créditos blancos para la vejez, a la formación de microempresarios, pero desconoce que las personas primero ya han aportado a través de su vida al desarrollo de la sociedad, y que hay una serie de acciones participativas de liderazgos individuales y colectivos dentro, por y para las comunidades. Es así como hoy contamos más de 1000 organizaciones de pensionados, y esta cifra es indulgente con todas las organizaciones sociales de personas mayores que trabajan dentro de sus comunidades, ni representa el trabajo que se hace por la supervivencia en casa y que ha sido históricamente negado para las personas mayores y para las mujeres. Una tercera contradicción son las reformas estructurales que para las personas mayores se visualizan en una pensión o más bien un retiro obligatorio por edad en el sistema público, y que en la gran mayoría de los casos se asocia a la eliminación de los cargos. Con este panorama quisimos a nuestros panelistas invitados hacerles unas preguntas. La primera de ellas, ¿cuáles son las contradicciones de ese manejo social del riesgo como política pública para el envejecimiento y la vejez? ¿Quiénes son los beneficiarios actuales de la política? ¿Y cuál podría ser la apuesta política que nosotros formulemos para nuestra propia vejez? Gracias a todos, y quiero darle entonces la palabra a la doctora Mel Barriani, posteriormente iría el profesor Oscar Peñas, y cerraremos con el profesor Oscar Giraldo. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un saludo y un agradecimiento especial
especial a quienes nos hicieron extensiva la invitación, al doctor Fernando de la Hoz, coordinador del doctorado en salud pública, y a la doctora Deisia Rula, estudiante de este doctorado, causante de este encuentro y moderadora del presente debate. Mis compañeros de debate, el doctor Oscar Dueñas y el profesor César Giraldo, de quien fui su alumna en el posgrado en la Universidad Javeriana. A todos los presentes, también por estar acá. El objetivo de nosotros hablo en plural porque vengo en representación de la Subdirección para la Vejez de la Secretaría de Integración Social, es compartir ese quehacer y esas apuestas que desde allí las hemos tenido en relación con las políticas focalizadas y el enfoque de manejo social del riesgo en la vejez y la vejez. ¿Desde dónde hablamos? ¿Dónde estamos parados para hablar colectivamente en principio? Pues haciendo parte de una entidad prestadora de servicios, de una entidad marcadamente asistencial que presta servicios sociales como subsidios económicos, centros de protección y recientemente la creación de un nuevo servicio Centro Día. Segundo lugar, desde donde hablamos, desde el papel que hemos cumplido en el liderazgo de la formulación e implementación de la política pública social para el envejecimiento y la vejez, con que cuenta Bogotá desde el 18 de agosto del 2010 y que estamos en ese momento en su implementación. Y un tercer lugar, pues una experiencia de ya más individual de como servidora pública, 10 años en la entidad, que me ha permitido observar el proceso de la entidad en 3 administraciones diferentes, todas con sus aciertos y sus desaciertos, por supuesto. Y algo ya absolutamente personal, que es una postura y decisión de vida suscitada en esta universidad, en mi paso por esta universidad, en aportar a la construcción y defensa de lo público. Inicio con un contexto sobre la focalización en Colombia, Bogotá y la Secretaría, básicamente. Una segunda parte igual con el enfoque de manejo social del riesgo, y la tercera parte, además de la presentación, intentará responder las preguntas orientadoras que ya nos acaba de compartir la doctora Deisia. Focalización, y obviamente que nuestro lugar va a ser siempre desde el lugar de la práctica, de la prestación de los servicios, de la atención directa con las personas mayores y con otras poblaciones, por supuesto que sí también. La focalización entendida como esa priorización de la inversión pública y la asignación de subsidios a grupos poblacionales específicos o a territorios también, pues la pregunta es si nosotros como Secretaría de Integración Social, incluso como Distrito Capital, focalizamos. Efectivamente, lo hacemos no solamente ahora que somos Secretaría, cuando fuimos Departamento Administrativo, sino que si nos vamos más atrás, llegamos incluso a la Constitución de 1886. Lo que hoy hacemos tuvo de alguna manera sus inicios, su germen inicial en esta Constitución, en el artículo 19 de la anterior Constitución, en donde se hablaba de la asistencia pública como una función de Estado. Y obviamente que toda esta carga, tanto lo positivo que la historia nos deja como las cargas asistencialistas que también nos trae la prestación del servicio, la tenemos hoy vigente aún en nuestros servicios, a pesar de los esfuerzos que se hagan. Sin embargo, a pesar de que el artículo 19 de la Constitución del 86 lo expresó, digamos, por primera vez así tan claramente asistencia pública como una función del Estado, fue solamente como 40, casi 50 años después que eso se fue concretizando. El instituto se llamó lo primero, digamos, antes el Instituto de Acción Social de Bogotá en 1932. Que tiene una característica particular, y es que básicamente estaba centrado a la atención de la población obrera y sus familias, más no necesariamente a otras poblaciones. Allí básicamente se hablaba incluso en ese momento de la infancia obrera, que a la luz de la política pública de hoy, la infancia y adolescencia pues es un absoluto intolerable. Luego viene ya en 1938, en el 59, en el 60, instituciones que van surgiendo de protección social muy enmarcadas en la focalización. Si bien estaba centrado en la población obrera y sus familias, ya para 1960, cuando se crea el Departamento Administrativo de Protección y Asistencia Social, ya empezamos a hablar de la protección a la niñez desamparada, a las mujeres, a las madres, a las personas inválidas, indigentes, mendigos, etc. Ya empezamos a puntualizar. Y es hasta el 68 que se crea pues lo que conocemos antes de Secretaría del Departamento Administrativo de Bienestar Social, el cual en el 2007, con la reforma administrativa,
se constituye en la Secretaría Distrital de Integración Social. ¿Por qué este rápido recuento? Porque queremos contarles desde cuándo la focalización toma mayor protagonismo. Es desde la década de los 90, pero queríamos hacer la aclaración, es que desde antes ya se venía, pero no de manera tan intencionada. ¿Por qué en los años 90? Por el documento controvertido, ya bastante controvertido, que hace John Williamson, que se llama el Consenso de Washington. Sale en 1989 y es a partir de él en donde las naciones latinoamericanas surgen como recomendación 10 puntos. Dentro de esos 10 puntos o esas 10 reformas que llama el Consenso de Washington, hay dos muy conocidas por todos y todas, que es privatización y focalización, aunque en realidad la de focalización se llama reordenación de las prioridades de gasto público. Esas recomendaciones para los países latinoamericanos fueron directrices de la acción de política, básicamente, y Colombia no fue la excepción. Aquí se llevaron a cabo las reformas específicamente esta en la pensión, incluso lo llama la Contraloría General de la República en unos informes que hace de política social, que la focalización es un criterio de asignación de beneficios de la política social. Si uno mira la diferente literatura o los diferentes lugares, para unos es criterio, la focalización, para otros es un principio incluso, para otros es un instrumento, pero bueno, ya veremos. Hubo otro momento en la entidad para que nosotros fue muy útil, donde se discutió la focalización, y quiero traer aquí solamente un autor de los que participaron, el profesor Rodrigo Pri. En el 2009 la entidad de integración social organizó el segundo conversatorio distrital sobre derechos humanos y políticas públicas. Allí pues él sostiene que efectivamente el Consenso de Washington fue el auge por acabar los programas universales fundados en el subsidio de oferta y sustituirlos por programas dispersos a la demanda con focalización. Según el autor y los que compartimos pues esa mirada, pues se plantea que después de la focalización y en vista de la cantidad de informes que han salido, incluso las evaluaciones de Contraloría, en donde este instrumento, mecanismo, criterio no ha sido efectivo en la reducción de la pobreza, como lo hemos visto, y sobre todo en la reducción de la desigualdad, él plantea que definitivamente es necesario volver a los programas universales fundados en subsidio de oferta, un retorno a lo que él llama el universalismo. Esto en las políticas públicas de nosotros sostiene que, si bien se viene diciendo que hay que volver a esta política universalista, está todavía aún en el discurso y no en las políticas, y yo creo que nosotros lo vemos muy cercano en la política pública de envejecimiento y vejez. Efectivamente allí nos pasa. Recientemente pasaba la semana pasada con la porque se estaba construyendo la política pública de adultez, y bueno, y otra que salió de RU. Y era el dilema cuando se está construyendo una política: o nos vamos por los altos o nos vamos por lo viable. Entonces lo que nosotros seguimos sosteniendo es que, aunque el camino hoy empecemos en aquí, y en aquí seguramente estamos muy bajo en un estándar, debemos nunca olvidar el soñado. Si no ponemos como horizonte el deseado, el escenario digamos más alto, pues nos vamos quedando con que las políticas se van ajustando a lo que el recurso y la disponibilidad y los recursos escasos nos permitan. Entonces, por eso comparto la percepción del profesor Rodrigo Primes, que aún todavía se mantienen las discusiones, pero no en las políticas, en su implementación, esa necesidad de volverse progresivo el poder llegar a la garantía de los derechos. Un ejemplo de ello, de lo que él plantea, que la focalización, desde donde la podemos ver de alguna manera un aporte, no solamente él, sino el profesor Bula en esa discusión planteaba, lo que me parece muy interesante, es la focalización, si existe como complemento de políticas universales básicas, sería muy útil. Es decir, nosotros sabemos en educación, el Distrito Capital ha hecho avances en cobertura, falta muchísimo en calidad, pero se ha hecho bastantes avances en cobertura en las últimas administraciones. Sin embargo, al día de hoy la Secretaría de Educación no hace búsqueda activa, es decir, solo atiende a los que llegan. Y sabemos quienes estamos en territorio que todos los días llegan familias, ya sea en situación de desplazamiento, migración por pobreza, cualquiera de las situaciones que no llegan y no están en el momento en que se dan los cupos en los colegios. Entonces, un instrumento de focalización, un mecanismo de acercar a las personas que están por fuera de los mismos o del derecho,
para acercarlos a las políticas universales pues sería otra mirada diferente de la focalización y no lo que, bueno, ya más adelante lo vamos a ver, que seguramente no sea pertinente en algunas políticas que les compartiremos en algún momento. ¿Cómo llega y cómo se instala la focalización? Pues hay autores que sostienen que sale el documento en el 89 y surgen en América Latina una serie de reformas constitucionales, las cuales nosotros tampoco fuimos pues la excepción. Llega a través de leyes, por supuesto, uno mira los COMPES, mira la ley 142, la 505, varias, mira políticas públicas, como en el caso nuestro la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. Ella denuncia que está enmarcada en el manejo social del riesgo, igual en la focalización. Están los criterios de elegibilidad de nuestros servicios, está todo el tiempo en lo que hacemos diariamente, atender personas, 200 personas mayores para 5 grupos, para 10 grupos, ¿no? Está allí presente en los criterios. Y efectivamente está en su correlato en la Constitución Política de Colombia, que si bien tiene aspectos muy relevantes, por supuesto, que hay que defender, que hay que valorar, también aquí me apoyo mucho en un autor que ya murió, que fue profesor de esta universidad, que se llamó Jorge Chay. En su artículo Modelo Económico Constitucional del 91, saca muy recientemente, apenas sale la Constitución, unos años posterior, hace una lectura de la Constitución desde el punto de vista de perspectiva económica. O sea, él no cuestiona todo el contenido de la política de la Constitución, se centra en lo económico y ahí sostiene que lo que quedó en la Constitución, además de ser medidas económicas consideradas conservadoras, porque predomina la regulación jurídica del statu quo, pues no fueron la vía libre, la vía que se le dio constitucionalmente a las reformas neoliberales, a la privatización, a la focalización, fue la forma de legitimar y de poder hacer esas medidas. Entonces, la Constitución, por supuesto que no la tenemos solamente en nuestros criterios, sino que esto responde a una suerte de medidas normativas y políticas en las cuales pues, estamos focalizando por todas esas razones. ¿En qué artículos está la Constitución? En muchos, pero básicamente en el título sobre el régimen económico y la hacienda pública. Ahí uno puede ver exactamente dónde está con mayor transparencia las políticas liberales y monetaristas del gobierno, pero está en el 333, está en la definición de gasto público social. Cuando lo vemos ahí está clarísimo. En el 356, gasto público social, necesidades básicas insatisfechas. Y eso estamos hablando de los mínimos, de los más mínimos entre los mínimos. ¿Cómo se materializa eso en la atención a la ciudadanía en la prestación de los servicios sociales? Pues por un lado, un dilema enorme para los servidores públicos que trabajan en las localidades, que frente a 100 personas mayores solo tienen que priorizar 5, aún en contra de su misma convicción, 10, y eso es muy difícil hacerlo de la manera objetiva y en derecho, pues por supuesto que no está ahí, para la ciudadanía significaría eso. Por tanto, la focalización, aquí hay una sola conclusión de esta primera parte, y es que mientras la focalización se mantenga como un instrumento de identificación y no se vuelva un principio o un objetivo de política, puede tener de alguna manera el potencial. El tema es cuando falla, y creo que en eso en nuestro país tenemos bastantes de esto, es que se vuelve un objetivo de política misma, y entonces ahí sí realmente el tema de los derechos se resiente bastante. El segundo momento es el manejo social del riesgo. Es un documento inicial que llega en el año 2000, sale un segundo en el 2003 revisado, uno comparando los dos documentos de manejo social del riesgo, un nuevo marco conceptual para la protección social y más allá, de Robert Hoffman y otro autor, y Steen Jorgensen, revisa los dos documentos y yo no encontré realmente grandes ajustes entre uno y otro. Que define qué es el manejo social del riesgo. Dice que visualiza la protección social, y aquí es donde creo que es muy importante tener claras estas dos definiciones. Y son intervenciones públicas ¿para qué? Asistir a personas, hogares y comunidades a manejar, a hacer mejor su manejo del riesgo y a proporcionar apoyos a quienes se encuentran en la pobreza extrema. Si uno mira la política pública, sobre todo la nacional, el tema de familias en acción, jóvenes en acción, ahora se llama viejitos en acción, o sea que tengo bastantes diferencias con el término y con los contenidos, pues efectivamente ahí está esta intención. Nosotros como distrito, por supuesto que también tenemos algunos de estos tipos
tintes y toques de manejo social del riesgo en el cual hemos querido resistirnos, pero siempre hay un lugar común donde llega el enfoque. ¿Por qué no nos parece adecuado este enfoque? Por la sencilla razón de que nos parece muy adecuado, no es que de per se sea todo absolutamente negativo, ni más faltaba, es absolutamente necesario para temas de emergencia catastrófica. Y si uno lee con cuidado los documentos, se da cuenta que está basado, este enfoque y esta propuesta, está basado en la emergencia catastrófica. Y una cosa muy diferente es un terremoto, un hecho que no es previsible, a un hecho absolutamente previsible como es la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades. No podemos, con la misma estrategia, pensar que podemos atenderlos. Y segundo, porque a todas luces es un traspaso de la responsabilidad del Estado a la responsabilidad de la persona. Entonces ya no es el Estado el que debe responder por los derechos de las personas, sino que la medida que el ciudadano se capacite, se forme para manejar su riesgo, pues ya queda responsabilidad de él si no logra salir de, como lo llaman, la trampa de la pobreza. Así lo dice una de las críticas que hace la Contraloría, dice, no, lo contrario, uno de los documentos, una de las conclusiones, no sabemos cómo se llega a esta conclusión del documento de manejo, es que mejorar la capacidad de manejo del riesgo de los más pobres reduce su vulnerabilidad y aumenta su bienestar. Parece absolutamente como, no sabemos cómo lo hace tan automáticamente, lo cual contribuye a reducir la pobreza transitoria, impide que los pobres se vuelvan más pobres y proporciona una manera de salir de la pobreza crónica. En el documento, por supuesto, que no es claro ese cómo va a lograrse esto. ¿En qué otros documentos se encuentra uno muy claro, además del documento inicial, este enfoque? En las evaluaciones de política social, porque hay una crítica bastante fuerte de la Contraloría, no me recuerdo desde el 2003, 2008 y otros, en una crítica bastante fuerte. Recientemente estamos trabajando como Distrito Capital un posible convenio con la Nación, con el Alto Consejero para la Prosperidad Social, el doctor Samuel Azud, con quien en este momento, en este último mes, hemos tenido que hacer el análisis comparativo entre la estrategia Unidos, que tiene como fondo el manejo social del riesgo, y la estrategia de gestión social integral que el distrito le viene apostando en las últimas administraciones. Por supuesto, las diferencias son enormes. Mientras nosotros estamos en enfoque y pretendemos, y lo diremos a pesar de que la viabilidad no sea inmediata, el enfoque de derechos, ellos están en el tema del manejo social del riesgo. ¿Eso en qué es la diferencia? Por ejemplo, las 9 dimensiones que tiene la estrategia Juntos, que ahora Unidos, antes llamaba Juntos, ahora Unidos, como lo llaman como la segunda fase de Juntos, tiene 9 dimensiones. Y por dimensión definen que las dimensiones son aspectos de bienestar, hasta ahí podemos estar de acuerdo. Y en los 9 estamos de acuerdo, salud, educación, hay varios trabajos, por supuesto, pero hay uno que se llama bancarización. Y ahora, ahí es donde empezamos a tener serias diferencias, porque para nosotros la bancarización per se no es un aspecto de bienestar. Puede ser una medida, una medida necesaria en el requisito que ellos tienen dentro de sus 53 logros, o bueno, ahora ya son menos, 42. Pero para nosotros la bancarización no es per se un aspecto de bienestar. Y así, básicamente, otras situaciones que se van dando. Ya en la tercera parte, porque estoy en las últimas, voy a leer rápidamente, tratar de responder todas las preguntas. ¿Dónde se identifican los mayores riesgos y contradicciones de este enfoque? Una es que el manejo social del riesgo insiste en la inserción de lo social a las lógicas y las fuerzas del mercado. Esto ya se ha comprobado que no ha sido efectivo. Segundo, ignora presencia de condiciones estructurales, como cuáles. No reconoce dotaciones iniciales desiguales entre la población. Concibe la equidad como una igualdad de resultados y no reconoce esas diferencias. Segundo, ubica la protección social como una red que hace las veces de trampolín, un trampolín de la trampa de la pobreza. Plantea, pero no lo veo en el documento, ellos dicen que se plantea menos en los síntomas y más en las causas de la pobreza, cosa que no es clara en lo conocido. Individualiza las responsabilidades y las decisiones y acciones económicas y políticas, las individualiza en el sujeto, en la familia, traslada los enfoques y las estrategias. Eso nos pasa mucho con la política nuestra nacional, la política, del tema nuestro, envejecimiento y vejez, que sostiene que esta política está construida en el enfoque de derechos y en el enfoque de manejo social del riesgo. Yo aún no he podido encontrar la conciliación posible. Lo que veo es que son dos enfoques muy diferentes que se paran en dos lugares diferentes.
finalmente traslada lo central, en conclusión, traslada la responsabilidad de salir de la pobreza que le compete al Estado a la capacidad de los pobres y sus comunidades para que lo puedan lograr. Eso que me parece muy riesgoso. Y la segunda pregunta, desde una perspectiva de derechos humanos, ¿qué aspectos debería contemplar una política pública para las personas viejas en Colombia? Entendiendo por nosotros, en la política pues está la definición del FOC como ese lugar no neutral, como ese lugar que constituye un sistema de conceptos. Los siguientes son nuestras conclusiones. Una, integrar la política económica y la política social. Esto aplica para cualquier política, no solamente para la emergencia. Mientras mantengamos esa separación entre la política económica y la política social, va a ser absolutamente imposible tener uno de los temas fundamentales para persona mayor y para cualquier persona, pero que persona mayor se siente más fuerte que la seguridad económica. ¿Por qué? Porque allí, al final de la vida, es donde la persona mayor o ha recogido todas las vulnerabilidades y las situaciones difíciles, o ha recogido, porque la sociedad se lo ha permitido, alguna seguridad. Y lo que el panorama que nos muestra ahora la doctora Daisy, que conocemos, es que la gran mayoría de la población, por no decir casi el 80%, está en absoluta desprotección en la adultez en Bogotá y en Colombia. No cuentan con la seguridad económica. Entonces, es importante integrar estas dos. Y no pensar la política social como la compensación de los desequilibrios del orden macroeconómico, que es como un poco desde su origen se ha estado pensando. Regresar a la concepción universalista del gasto propio de un estado de bienestar que no conocemos, pero que otros países han logrado o ya los tienen hace muchos años, o un ejemplo como Brasil ha dado saltos enormes en disminución de desigualdad en los últimos 6 años. Volver a esa mirada en donde es necesario que se financien el gasto del Estado en una concepción universalista de los derechos. Desarrollar de manera más precisa, unificada y transversal el enfoque y las perspectivas, sí, porque ahí tenemos bastantes diferencias entre las mismas políticas de cuál es el enfoque y qué entendemos por enfoque de derechos humanos, no lo tenemos unificado. Y no solamente que ese enfoque esté enunciado en la parte conceptual, sino que atraviesa absolutamente toda la implementación de la política. Cuando uno mira la Constitución, habla al inicio de unos principios muy valiosos que todos reconocemos, pero cuando llegamos al presupuesto, el título presupuesto, ahí es donde ya el enfoque de derechos que plantea la Constitución se disuelve. Eso nos pasa muy seguido en las políticas, en los servicios, en los programas. Decimos que está establecido, pero cuando el presupuesto llega, resulta que está priorizado en otros temas. Cambiar el voluntarismo social y el liderazgo participativo en verdaderos espacios de organización, participación y decisión. Sí, hay quienes sostienen que estamos en un idealismo participativo, nos desinvita, pero definitivamente el tema de la decisión quedamos aún en deuda. Contar con un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. El día de hoy Bogotá, con todos sus avances, que ha significado y que en realidad en política pública desde la infancia hasta la primera y la más reciente adultez que fue aprobada la semana pasada y otras políticas, no contamos en el distrito, ni la nación cuenta con un sistema de seguimiento y monitoreo y evaluación de las políticas. Entonces es muy difícil dar cuenta de cuáles son los avances, los retrocesos o los logros, si se ha logrado impactar la calidad de vida, si la gestión ha sido suficiente o no de esto. Finalmente, de manera de conclusión, de nosotros frente al tema central del debate, derecho y política pública, me parece que es importante y necesario acercar cada vez más y de manera sistemática y continua las reflexiones, desarrollos y aportes de la academia con las reflexiones, desarrollos y aportes de la gestión pública, que permita, por un lado, dudar, nosotros como servidores públicos, dudar en el hacer y repensar el hacer y reconstruir el hacer, y por otro lado, romper la separación milenaria entre teoría y práctica, entre formulación e implementación, de manera que se integren, enriquezcan y aporten mutuamente. Muchas gracias. No,
Muy buenos días. Presento un respetuoso saludo a quienes integran la mesa y a quienes han asistido a este panel. Yo venía preparado especialmente hacia la referencia de una investigación que hicimos con la UIS y la Universidad de Rosario sobre derechos humanos y políticas públicas para el adulto mayor, en cuanto se analizaban tres derechos muy importantes, permanentemente recurrentes en la cotidianidad del adulto mayor: el derecho a la salud, el derecho a las pensiones y el derecho a los servicios sociales. Investigación que se desarrolló en Colombia y en otros países iberoamericanos. En Colombia, por ser el lugar donde nosotros somos ciudadanos; en España, como expresión del estado del bienestar. Acá la doctora Melba, al final de su intervención, hizo referencia a él. En Cuba, como ejemplo de un modelo completamente distinto al modelo capitalista. En Uruguay y en Costa Rica, en cuanto tienen un desarrollo muy interesante en políticas proteccionistas, y en Ecuador por la gran importancia que al adulto mayor se le ha dado a la Constitución. Y me iba a referir a eso, sin embargo, cambio totalmente mi intervención, porque me parece que los aportes de la doctora Daisy Arrubla y de la doctora Melba Riaño no se pueden dejar así en el aire. Son aportes muy interesantes y modestamente voy a dar una contribución a lo señalado por ellas, y si algún tiempo queda lo dedicaría a el punto central que había preparado para el día de hoy. La doctora Daisy Arrubla hizo una referencia a la jurisprudencia constitucional y especialmente al tema de pensiones y al tema de salud. Yo quiero contribuir y enriquecer el conocimiento de ustedes dando algunas informaciones por la sencilla razón de que durante 10 años fui magistrado auxiliar en la Corte Constitucional y que con base en ese trabajo desarrollé 2 maestrías en España y por consiguiente pienso que algo puedo señalar. En el tema de pensiones, el 23% más o menos de las tutelas que se presentan en Colombia, y ya van 3.300.000 tutelas en los 19 años de vigencia de la Corte Constitucional y de la Constitución de 1991, el 23% corresponde al tema de pensiones. En Perú, el 75%. ¿Por qué menciono al Perú? Porque el diseño del sistema pensional colombiano es igual al peruano. Y fueron una experiencia del Banco Mundial desafortunadamente impulsada, que los peruanos ya están tratando de modificar y que los colombianos, por el contrario, están reafirmando. Ese modelo es un modelo vertical, es un modelo paralelo, que se puede simplificar de la siguiente manera. 2 regímenes, uno público, administrado por los seguros sociales Capricorn, Canal especialmente. Hay otras pequeñas cajas, por ejemplo, acá en la Universidad Nacional,
pero el bloque inicial estaba en esas tres instituciones. Y la razón de ese sistema se fundamentaba en el salario, es decir, un régimen de prima media en el cual la mesada se tasa de acuerdo con el porcentaje respecto del salario. Eso se denomina en la teoría de la seguridad social como régimen público de pensiones. Y al mismo tiempo se va a diseñar un régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados que ustedes bien conocen y en donde la pensión va a depender es del ahorro. Esos dos regímenes se ponen a emular en una economía de mercado. Es lo que caracteriza el sistema en 1993 aprobado en el Perú y en 1993 aprobado en Colombia. En el resto del mundo no existe ese modelo. Hay modelos mixtos, hay el modelo de los tres pilares. En ocasión se implementó lo que tiene que ver con la preferencia del ahorro individual, pero en todo caso, emular dentro de una economía de mercado dos regímenes pensionales es lo más perverso que se han imaginado en el tema pensional. Y por lo tanto, la gente tiene que acudir a la tutela, como acude en el Perú a la acción de amparo. Y los peruanos ya están desmontando el régimen y nosotros no. En el tema de la jurisprudencia en salud, más numerosa que en el tema pensional, hay que hacer algunas advertencias. Realmente, en la Corte Constitucional se inicia en el año de 1995 el ascenso del número de tutelas por motivo de salud, con un 6% hasta llegar ahora aproximadamente al 42%. Es decir, que antes no había tutela sobre salud. ¿Por qué? Porque la Ley 100 de 1993 y su diseño de las CPS se va a desarrollar a partir de 1994, cuando se expiden los decretos reglamentarios en materia de salud. Por consiguiente, es la prueba plena del fracaso del sistema. Principian a funcionar las CPS y la gente tiene que acudir masivamente a la acción de tutela. Es impensable en otros países que para tener la atención en salud haya que presentar la fórmula médica y una sentencia. Es decir, solamente en Colombia existe ese despropósito y se mantiene. Es decir, que aún la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional no enjuicia a fondo el sistema de salud, sino sencillamente mantiene el sistema y protege a la persona con una jurisprudencia garantista, pero una jurisprudencia garantista que no toca el fondo del problema. En esa jurisprudencia garantista hay que hacer exámenes muy cuidadosos, es decir, realmente en el mundo judicial colombiano, y tengo la impresión de que dentro de los asistentes no hay estudiantes de derecho, si los hay son muy pocos. De todas maneras debo dar esta información. A partir del funcionamiento de la Corte Constitucional, en la cual yo participé, a partir de ese funcionamiento se ha venido imponiendo el modelo jurídico norteamericano. Y dentro del modelo jurídico norteamericano, una de las expresiones principales es la cultura del precedente. Es decir, que mientras en el modelo tradicional continental europeo derecho es igual a ley, dentro del modelo norteamericano el derecho es creación de los jueces.
Es decir, que el Parlamento expide la ley, pero el juez crea el derecho. ¿Dónde crea el juez el derecho? En las sentencias. ¿Pero en cuál parte de las sentencias? En la argumentación de las sentencias, que se denomina jurisprudencia. La inclinación de la Corte Constitucional, especialmente en una sentencia de este año, es la de la obligatoriedad de la jurisprudencia. Es decir, que en el mundo judicial colombiano hoy la interpretación es mucho más importante que la expedición de la norma. ¿Por qué eso penetró tan fácilmente? ¿Por qué una intromisión teórica e ideológica completamente extraña al pueblo colombiano ha sido aceptada? Por la tutela. Porque como la tutela tiene una gran aceptación dentro de la comunidad y la Corte selecciona para revisión tutelas, por supuesto, su jurisprudencia va a ser muy conocida y no va a ser discutida. Pero detrás de ello viene un sistema. Es decir, que ha sido muy difícil evitar la llegada del modelo jurídico norteamericano. En el tema de salud, por lo tanto, es indispensable en el análisis de la jurisprudencia, en primer lugar, ver los datos fácticos. Es decir, que uno no debe tomar una sola sentencia y pensar que es obligatoria y trabajar con base en ella. La peor equivocación es trabajar con una sola sentencia. Se toman los datos fácticos, luego se toman los datos tendenciales de esa jurisprudencia, luego se toman los datos teóricos de toda la vida jurisprudencial, luego se va a hacer una configuración dentro de lo que ha sido la producción nacional, se va a hacer una explicación y se va a sacar una interpretación. Es decir, que se va a partir de la dialéctica, porque las sentencias contienen criterios muchas veces contradictorios y por consiguiente con mucha seriedad hay que trabajar la jurisprudencia. En la temática planteada por la doctora Melba, en donde afortunadamente en su presentación habla más de políticas sociales que de políticas públicas, y hago esa referencia porque en la Constitución del 91 en ninguna parte se habla de políticas públicas, se habla de políticas sociales. Estoy esperando con mucho agrado la intervención del doctor César, quien es experto en políticas públicas, porque mi generación se educó sobre políticas sociales, es decir, que había un componente realmente humanista. Uno habla de políticas sociales y se ubica inmediatamente dentro del humanismo. Les decía que la doctora Melba, en el manejo del lenguaje, hace referencia a políticas sociales por una sencilla razón, porque realmente en Colombia el distrito capital, en lo que tiene que ver con la atención al adulto mayor, está mucho mejor que todo lo que hace el Estado Nacional colombiano. Entonces, naturalmente surge el lenguaje de políticas sociales. Me llamó muchísimo la atención la referencia que la doctora Melba Riaño hace a la Constitución de 1886. Dentro del mundo constitucional siempre hemos partido de una apreciación que después de escuchar a la doctora pues no debe ser tan radical. Y la apreciación es que la Constitución de 1886 es una constitución premoderna, es decir, que ni siquiera se acercó a los planteamientos modernistas de finales del siglo XIX. Y que por el contrario, la Constitución de 1991 es una constitución postmoderna,
en donde, por ejemplo, se permite la contradicción. Es evidente que la Constitución de 1886, dentro de la manera de haber sido escrita, no contiene ninguna contradicción. Y también es evidente que la del 91 lo contiene. Y ella hizo referencia al artículo 333. ¿Cómo es posible que el artículo primero diga que Colombia es un Estado social de derecho y el artículo 33 viabilice la liberación de las leyes económicas, base fundamental del neoliberalismo?